El viento soplaba con fuerza aquella tarde de agosto de 1986 en Veracruz. Las nubes grises se amontonaban sobre el horizonte, presagiando una tormenta que parecía querer acompañar el regreso de Lucía Mendoza a su ciudad natal. Después de 15 años de ausencia, el taxi la dejó frente a la casa de su infancia, una construcción colonial de 2 pisos, con paredes de un amarillo desvanecido por el tiempo y la humedad del puerto. A sus 32 años, Lucía había construido una vida exitosa en Ciudad de México como periodista de investigación. Su cabello negro, recogido en un moño improvisado, enmarcaba un rostro de facciones delicadas pero firmes, marcadas por una determinación que se había forjado lejos de aquel lugar que ahora la recibía con un silencio inquietante. «Señorita, ¿quiere que la ayude con las maletas?», preguntó el taxista, sacándola de sus pensamientos. «Gracias, puedo sola», respondió con una sonrisa tensa mientras pagaba el viaje. La muerte de su tía Carmen, hermana de su madre, era el motivo de su regreso. Una muerte repentina que había ocurrido hacía apenas 3 días. El funeral sería mañana, y aunque no había mantenido contacto con ella durante años, sentía la obligación de estar presente. Después de todo, la tía Carmen había sido quien la había criado tras la muerte de sus padres en aquel accidente de carretera cuando Lucía apenas tenía 10 años. El chirrido de la vieja puerta de hierro del jardín la estremeció. Algunos recuerdos comenzaron a emerger, fragmentados, confusos. Recordó la última vez que había estado allí en el verano de 1971. Había escapado en medio de la noche, con apenas 17 años y el dinero que había ahorrado trabajando a escondidas en una tienda del centro. Nunca había explicado a nadie el motivo real de su huida. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. En el porche, una mecedora se balanceaba suavemente con el viento. Encima de ella, una pequeña Virgen de Guadalupe tallada en madera parecía observarla con ojos acusadores. Antes de poder tocar a la puerta, ésta se abrió. Frente a ella apareció la figura de un hombre de unos 50 años, vestido con una sencilla camisa blanca y pantalones negros. Su pelo entrecano y sus ojos oscuros contrastaban con una palidez casi enfermiza. «Ramiro», murmuró Lucía, sintiendo cómo su garganta se cerraba al pronunciar ese nombre. «Bienvenida, prima», respondió él con una voz átona. «Te esperábamos más temprano». Padre Ramiro Vega, ahora párroco principal de la iglesia de la Santa Cruz, la observaba con una expresión inescrutable. Era difícil reconocer en él al joven seminarista que había sido parte fundamental de su infancia y adolescencia. «El vuelo se retrasó», explicó ella, entrando a la casa sin esperar invitación. El interior olía a incienso y a flores marchitas. «¿Dónde está ella?» «En el salón principal. La funeraria hizo un excelente trabajo». Lucía asintió y se dirigió hacia la habitación indicada. Allí, rodeado de cirios y flores, estaba el ataúd abierto donde reposaba el cuerpo de Carmen Vega. Su rostro maquillado intentaba disimular la expresión de angustia que, según había leído Lucía en el informe policial que había conseguido antes de viajar, había quedado marcada tras su muerte. «Infarto», había dicho Ramiro por teléfono cuando la llamó para darle la noticia. Pero el informe preliminar mencionaba asfixia por causas indeterminadas. Lucía se acercó al féretro y observó detenidamente el rostro de quien había sido su tutora. La mujer que una vez había sido robusta y enérgica, ahora parecía una versión disminuida de sí misma. Su pelo canoso estaba peinado con esmero y llevaba puesto su mejor vestido negro, el mismo que usaba para las misas importantes. «Tenía 64 años», comentó Ramiro, que se había situado junto a ella. «Demasiado joven para irse así». Lucía no respondió. Observaba las manos de su tía, cruzadas sobre su pecho,
sosteniendo un rosario de perlas blancas que reconoció al instante. Era el rosario que su madre le había regalado a Carmen antes de morir, una reliquia familiar que había pasado por generaciones. ¿Quién más ha venido a darle el pésame?, preguntó Lucía, intentando que su voz sonara casual. Algunos vecinos, miembros de la parroquia. La gente la respetaba mucho. Hizo una pausa. El obispo Montero vino esta mañana. Fue considerado por su parte. Lucía asintió. El nombre del obispo Montero le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo con precisión en sus recuerdos. ¿Dónde dormiré?, preguntó, cambiando abruptamente de tema. En tu antigua habitación. Está como la dejaste. Esas palabras le provocaron un escalofrío. ¿Cómo la dejaste? La frase parecía contener una acusación implícita. Lucía tomó su maleta y subió las escaleras sin decir nada más. El pasillo del segundo piso estaba iluminado por la débil luz de una lámpara de pared. Al final del corredor, la puerta de su antigua habitación permanecía cerrada, como si el tiempo no hubiera pasado por allí. Al abrirla, el olor a encierro la golpeó. La cama individual con su colcha de flores desteñidas, el escritorio de madera junto a la ventana, la pequeña estantería con libros infantiles y algunos cuadernos escolares. Todo seguía allí, como una cápsula del tiempo que habían preservado intacta. Se acercó al armario y lo abrió con cautela. Sus viejos vestidos colgaban ordenados por color, desde los más claros hasta los más oscuros. En el fondo, un baúl de madera tallada permanecía cerrado con un pequeño candado. Lucía cerró la puerta de la habitación y se sentó en la cama. De su bolso sacó una libreta de notas y un bolígrafo. Comenzó a escribir lo que había observado hasta ahora. Las inconsistencias en la historia de la muerte de su tía, los gestos de Ramiro, la presencia del obispo Montero. No había venido solo por el funeral. La muerte de Carmen había sido la oportunidad perfecta para regresar y enfrentar los fantasmas del pasado, para buscar pruebas de aquello que había intentado denunciar 15 años atrás y que nadie había querido escuchar. Un trueno retumbó en la distancia. La tormenta se acercaba a Veracruz y con ella los recuerdos que Lucía había mantenido sepultados durante tantos años. Mientras organizaba sus escasas pertenencias, escuchó voces que provenían del piso inferior. Ramiro hablaba con alguien. Sigilosamente se acercó a la escalera y se sentó en el último escalón, desde donde podía escuchar sin ser vista. Debería haberse quedado en México DF, decía una voz masculina que no reconoció. Es peligroso que esté aquí. No tenía opción, respondió Ramiro. Es familia. Habría resultado sospechoso si no la hubiera llamado. ¿Y si empiezas a hacer preguntas? ¿Sabes cómo es ella? Siempre buscando respuestas. No encontrará nada. Todos los que saben algo están de nuestro lado. ¿Estás seguro? Carmen estaba nerviosa últimamente. Decía que no podía seguir guardando el secreto, que Dios la estaba castigando por encubrirte. Mi tía murió de un infarto, Ernesto. El doctor Salgado firmó el certificado. Salgado hace lo que el obispo le dice. Todos lo hacen. La conversación se interrumpió por el sonido del timbre. Lucía regresó rápidamente a su habitación, pero dejó la puerta entreabierta para ver quién había llegado. Era una mujer mayor, vestida completamente de negro, con un velo que le cubría parcialmente el rostro. La reconoció de inmediato. Doña Mercedes Ortiz, la ama de llaves de la iglesia de Santa Cruz y confidente de la tía Carmen durante décadas. Desde su posición, Lucía podía escuchar fragmentos de la conversación. Encontré esto entre sus cosas, decía Mercedes, entregándole algo a Ramiro que Lucía no alcanzó a ver. Creo que estaba escribiendo todo. Tiene fechas, nombres, lugares. ¿Lo has leído?, preguntó Ramiro con voz tensa. Solo lo suficiente para saber que debía traértelo inmediatamente. Has hecho bien. ¿Hay más? No lo sé.
Estaba limpiando su habitación cuando lo encontré en el fondo del cajón de su mesita de noche. Lucía contuvo la respiración. ¿Qué era lo que su tía había estado escribiendo? ¿Un diario? ¿Cartas? Fuera lo que fuese, parecía importante para Ramiro. Y eso significaba que también era importante para ella. Cuando Mercedes se marchó, Ramiro subió las escaleras con paso pesado. Lucía cerró la puerta silenciosamente y fingió estar desempacando cuando él llamó con 2 golpes secos. «La cena estará lista en media hora», anunció sin entrar. «Doña Mercedes ha traído comida». «Gracias, bajaré enseguida», respondió ella. Al quedarse sola nuevamente, Lucía sacó de su maleta una pequeña grabadora de periodista que había traído consigo. La preparó y la escondió en el bolsillo de su chaqueta. Si iba a descubrir la verdad sobre lo que había pasado en aquella casa 15 años atrás, necesitaría pruebas. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Ramiro apenas probó bocado, limitándose a beber pequeños sorbos de vino tinto. Lucía, por su parte, intentaba mantener una conversación trivial sobre su trabajo en Ciudad de México, omitiendo cuidadosamente que se había especializado en investigar casos de abuso de poder en instituciones religiosas. «He visto algunos de tus artículos», comentó Ramiro de repente, sorprendiéndola. «Tienes una manera peculiar de abordar ciertos temas delicados». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Ah, sí? ¿Qué artículos has leído?» «El de aquel sacerdote en Guadalajara, el que acusaban de malversación de fondos». «El padre Jiménez», recordó Lucía, «resultó ser inocente. Yo misma lo demostré». «Exacto. Fuiste justa con él, a pesar de las acusaciones. Eso dice mucho de ti». No estaba segura si aquello era un cumplido o una advertencia velada. Optó por cambiar de tema. «Háblame de la tía Carmen en estos últimos años. No hemos mantenido contacto, como sabes». Ramiro dejó su copa sobre la mesa con delicadeza estudiada. «Ha llevado una vida tranquila, dedicada a la parroquia. Desde que me ordenaron sacerdote, ella ha sido mi mayor apoyo». «¿Y las propiedades de mis padres?» «La casa en el centro, los terrenos junto al río». Una sombra cruzó el rostro de Ramiro. «Los terrenos se vendieron hace años para pagar tus estudios en la capital. La casa del centro la administra un notario para la parroquia, como obra benéfica. Tu madre así lo hubiera querido». Lucía sabía que aquello era mentira. Su madre había dejado un testamento claro, designándola como única heredera al cumplir la mayoría de edad. Pero no dijo nada. No era el momento de confrontarlo. «Entiendo», se limitó a responder. «¿Y el rosario que lleva la tía Carmen?» «Era de tu madre, sí. Carmen siempre dijo que te lo entregaría cuando regresaras. Supongo que ahora te corresponde a ti. Me gustaría tenerlo». «Por supuesto», después del funeral. Terminaron de cenar en silencio. Cuando Lucía se levantó para ayudar a recoger los platos, Ramiro la detuvo con un gesto. «Déjalo, yo me encargo. Debes estar cansada del viaje». «Un poco», admitió ella. «Creo que me iré a dormir temprano. El funeral será a las 11. La misa la oficiaré yo mismo y luego iremos al cementerio parroquial». Lucía asintió y subió a su habitación. Una vez allí, sacó la grabadora y reprodujo la conversación de la cena. No había nada comprometedor, pero era un comienzo. Mañana, durante el funeral, intentaría hablar con algunas personas del pueblo, especialmente con aquellas que recordaran lo que había pasado aquel verano de 1971. Se recostó sobre la cama sin desvestirse, observando el techo agrietado. La lluvia golpeaba ahora con fuerza contra la ventana, creando patrones de sombras que se proyectaban sobre las paredes. En la distancia, los relámpagos iluminaban momentáneamente la habitación, revelando los contornos de los muebles que habían sido testigos silenciosos de su infancia. Estaba a punto de quedarse dormida
cuando un ruido la alertó. Alguien caminaba por el pasillo, deteniéndose frente a su puerta. Lucía contuvo la respiración, esperando. Después de unos segundos, los pasos continuaron, alejándose hacia la habitación de Ramiro al final del corredor. Con el corazón acelerado, se levantó sigilosamente y se acercó a la puerta, abriéndola apenas lo suficiente para ver el pasillo vacío. Una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta de Ramiro. Lucía dudó un instante, pero luego tomó una decisión. Era ahora o nunca. Descalza para no hacer ruido, avanzó por el pasillo hasta la habitación de su tía Carmen. La puerta no estaba cerrada con llave. Entró y cerró tras de sí, encendiendo la pequeña lámpara de la mesita de noche. La habitación era austera, como había sido siempre. Una cama individual con un crucifijo sobre ella, un armario de madera oscura, una cómoda con un espejo y un reclinatorio para rezar junto a la ventana. Sobre la cómoda, varias fotografías enmarcadas. Carmen junto a Ramiro el día de su ordenación, Carmen con Lucía cuando era niña y una fotografía familiar más antigua donde aparecían los padres de Lucía. Comenzó a revisar los cajones de la cómoda con cuidado de no desordenar nada. Ropa interior, pañuelos bordados, medias, nada relevante. En el segundo cajón encontró algunos documentos, recibos, facturas, un testamento sencillo que dejaba todas sus pertenencias a la parroquia. Fue en el tercer cajón donde halló algo interesante. En el fondo, bajo varias revistas religiosas, había un sobre amarillo. Lo abrió con cuidado y encontró varias fotografías antiguas. Una de ellas mostraba a un grupo de personas frente a la iglesia de Santa Cruz. Reconoció al obispo Montero, más joven, junto a Ramiro, que entonces sería un seminarista. Al reverso de la fotografía había una inscripción: Retiro espiritual, Hacienda Las Ánimas, agosto 1970. La Hacienda Las Ánimas. Ese nombre despertó un recuerdo inquietante en Lucía. Era una propiedad a las afueras de Veracruz que había pertenecido a una familia adinerada y que luego había sido donada a la diócesis. Según recordaba, allí se realizaban retiros espirituales para seminaristas y sacerdotes jóvenes. Guardó la fotografía en el bolsillo de su pantalón y continuó buscando. No encontró más material relevante en los cajones, así que decidió revisar bajo la cama. Allí, envuelto en una tela oscura, descubrió un pequeño cofre de madera. Estaba cerrado con llave. El sonido de pasos en el pasillo la alertó. Rápidamente, colocó todo en su lugar, apagó la lámpara y se escondió tras la puerta. Los pasos se detuvieron frente a la habitación. Lucía contuvo la respiración, escuchando solo el latido acelerado de su propio corazón. La puerta se abrió lentamente. La figura de Ramiro se recortó contra la luz del pasillo. Entró en la habitación, encendió la lámpara y se dirigió directamente a la cómoda. Abrió el tercer cajón y buscó entre las revistas, frunciendo el ceño al no encontrar lo que buscaba. Luego se arrodilló y miró bajo la cama, sacando el cofre de madera. De su bolsillo extrajo una pequeña llave y abrió el cofre. Desde su escondite, Lucía no podía ver lo que contenía, pero la expresión de alivio en el rostro de Ramiro le indicó que había encontrado lo que buscaba. Sacó algo del cofre, parecían papeles, y lo guardó dentro de su sotana. Luego volvió a cerrar el cofre, lo colocó bajo la cama y salió de la habitación sin mirar atrás. Cuando los pasos de Ramiro se perdieron en la distancia, Lucía salió de su escondite, temblando. Aquello confirmaba sus sospechas. Había algo que Ramiro quería ocultar, algo relacionado con su tía Carmen. Regresó a su habitación y cerró la puerta con llave. Sacó la fotografía del bolsillo y la examinó nuevamente bajo la luz de la lámpara. Había algo más escrito al reverso, una lista de nombres apenas legible por el desgaste del papel. R. Vega, E. Montero, F. Salgado,
A. Morales, J. Delgado. Reconocía dos de esos nombres. R. Vega era claramente Ramiro, y E. Montero debía ser el actual obispo. F. Salgado podría ser el doctor que había firmado el certificado de defunción de su tía. Los otros dos nombres no le decían nada. Tomó su libreta y anotó los nombres junto con la fecha y el lugar del retiro espiritual. Mañana, durante el funeral, intentaría averiguar más sobre la Hacienda Las Ánimas y sobre aquellas personas. La lluvia había amainado, pero el viento seguía azotando las ventanas con fuerza. Lucía apagó la lámpara y se recostó sobre la cama, sin poder conciliar el sueño. Los recuerdos de aquel verano de 1971 comenzaban a emerger con más claridad. La confesión que había escuchado por accidente, el llanto de una niña, las reuniones secretas en la sacristía, el dinero que cambiaba de manos, las amenazas veladas cuando había intentado hablar. Y luego, la noche en que había decidido escapar, después de que Ramiro la encontrara escuchando detrás de la puerta de la habitación de su tía. «Si dices una palabra, nadie te creerá», le había dicho. La palabra de un seminarista contra la de una huérfana problemática. ¿A quién crees que escucharán? Esa misma noche había empacado lo poco que tenía y había huido a Ciudad de México, donde una amiga de su madre la había acogido sin hacer demasiadas preguntas. Allí había terminado sus estudios y se había convertido en periodista, impulsada por el deseo de exponer la verdad, de dar voz a quienes, como ella, habían sido silenciados. Y ahora, 15 años después, había regresado para enfrentarse a su pasado y descubrir la verdad sobre el pecado oculto del padre Ramiro y todos aquellos que lo habían encubierto. Con esa determinación en mente, finalmente se quedó dormida, mientras la tormenta continuaba azotando Veracruz, como un presagio de los oscuros secretos que estaban a punto de salir a la luz. El día amaneció gris en Veracruz. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos en las calles y un aire limpio que contrastaba con la pesadez que Lucía sentía en el pecho. Se vistió con un sobrio conjunto negro y bajó a desayunar, encontrando la casa vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Ramiro. «He ido temprano a la iglesia para preparar todo. El desayuno está en el refrigerador. Nos vemos a las 11». Lucía tomó un café rápido y decidió aprovechar la soledad para explorar la casa con más detenimiento. Comenzó por el despacho de la tía Carmen, situado junto al salón principal. Era una habitación pequeña pero ordenada, con una mesa de escritorio, varias estanterías con libros de contabilidad y una caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro de la Última Cena. La caja estaba cerrada, por supuesto, pero Lucía recordaba que su tía solía guardar la combinación en un lugar específico, debajo del forro de cuero de su agenda personal. Buscó por los cajones hasta encontrar la agenda del año en curso. Efectivamente, bajo el forro de la contraportada había una secuencia de números, 180745. La fecha de nacimiento de Carmen. Con dedos temblorosos, introdujo la combinación en la caja fuerte. El mecanismo cedió con un chasquido metálico. En el interior había varios sobres, documentos legales y una pequeña caja de terciopelo rojo. Lucía tomó primero los documentos. Eran escrituras de propiedades, la casa familiar, los terrenos junto al río que supuestamente habían sido vendidos, y algo que la sorprendió: el título de propiedad de la Hacienda Las Ánimas, a nombre de Carmen Vega. «Así que nunca fue donada a la diócesis», murmuró para sí misma, fotografiando los documentos con su cámara de periodista. El siguiente hallazgo fue aún más revelador. Un sobre que contenía extractos bancarios de una cuenta en Suiza a nombre de la Fundación Santa Cruz para Obras Pías.
con Ramiro Vega y Ernesto Montero como únicos firmantes autorizados. Los movimientos de la cuenta mostraban transferencias regulares de grandes sumas desde 1970 hasta la actualidad, todas provenientes de diferentes empresas y particulares adinerados de la región. Por último, abrió la pequeña caja de terciopelo. Contenía una cadena de oro con un medallón. Al abrirlo, encontró una fotografía en miniatura de una niña de unos 5 años que no reconoció. Al reverso de la foto estaba escrito un nombre: Isabel, 1968. Lucía guardó el medallón en su bolsillo y volvió a colocar todo lo demás en la caja fuerte, dejándola exactamente como la había encontrado. La información descubierta plantaba nuevas preguntas. ¿Quién era Isabel? ¿Qué relación tenía con Carmen o con Ramiro? ¿Para qué servía realmente el dinero de aquella fundación? Con estas dudas en mente, se dirigió a la iglesia para el funeral. La Santa Cruz era una construcción colonial del siglo XVII, con una fachada imponente de piedra caliza y un campanario que dominaba el centro histórico de Veracruz. Al entrar, notó que ya habían colocado el féretro cerrado frente al altar, rodeado de flores blancas y cirios encendidos. La iglesia comenzaba a llenarse de gente. Lucía se sentó en uno de los bancos traseros desde donde podía observar a todos los asistentes sin ser demasiado notada. Reconoció a algunas personas del pueblo: el alcalde, los comerciantes más prósperos, las señoras de la alta sociedad veracruzana. También identificó al obispo Montero, sentado en un lugar preferencial, y a un hombre de mediana edad que supuso sería el doctor Salgado por la forma en que otros se referían a él con respeto. La ceremonia comenzó puntual, oficiada por Ramiro. Su voz solemne resonaba en las bóvedas de la iglesia mientras hablaba de la dedicación de Carmen a la fe y a las obras de caridad. No mencionó en ningún momento que era su tía, presentándola simplemente como una devota colaboradora de la parroquia. Carmen Vega dedicó su vida a proteger a los más vulnerables, decía Ramiro. Su compromiso con la salvaguarda de la inocencia y la pureza fue inquebrantable. Lucía no pudo evitar notar la ironía en esas palabras. Si sus sospechas eran ciertas, Carmen había sido cómplice en el encubrimiento de crímenes imperdonables. Todo por proteger la reputación de su sobrino y de la institución a la que había dedicado su vida. Después de la misa, el féretro fue trasladado al cementerio parroquial situado tras la iglesia. Mientras la gente se acomodaba para la inhumación, Lucía aprovechó para acercarse a doña Mercedes, quien permanecía algo apartada del grupo principal. —¿Me recuerda, doña Mercedes? —preguntó con voz suave. La anciana la miró con ojos acuosos, reconociéndola de inmediato. —Lucía, claro que te recuerdo. Has cambiado poco. Me preguntaba si podríamos hablar un momento, después del entierro. Mercedes miró nerviosa a su alrededor. No creo que sea una buena idea. El padre Ramiro es importante. Se trata de mi herencia, mintió Lucía, sabiendo que apelar a algo mundano como el dinero despertaría menos sospechas que mencionar sus verdaderas intenciones. La mujer dudó un instante, pero finalmente asintió. En la cafetería de doña Consuelo, a las 4. No puedo quedarme mucho tiempo. Lucía agradeció con un gesto y volvió a mezclarse entre los asistentes. Durante el entierro, observó cuidadosamente la interacción entre Ramiro y el obispo Montero. Había cierta tensión entre ellos, gestos casi imperceptibles que sugerían desacuerdo. En un momento, vio cómo el obispo sujetaba con fuerza el brazo de Ramiro mientras le susurraba algo al oído que hizo palidecer al sacerdote. Cuando la ceremonia concluyó, los asistentes comenzaron a dispersarse. Algunos se acercaron a Lucía para darle el pésame, reconociéndola como la sobrina de Carmen. Entre ellos, una mujer mayor, elegantemente vestida, la abordó con particular interés.
Lucía Mendoza. Dijo con una sonrisa cálida. Soy Matilde Guzmán. Fui amiga de tu madre en la escuela. Lamento mucho tu pérdida. Gracias, señora Guzmán, respondió Lucía, estrechando su mano. Me preguntaba si tendrías tiempo para tomar un té conmigo, continuó la mujer. Tengo algunas fotografías de tu madre que quizás te gustaría ver. Había algo en la mirada de la señora Guzmán que indicaba que había más en su invitación de lo que expresaban sus palabras. Lucía aceptó de inmediato. ¿Le parece bien mañana por la tarde?, preguntó. Perfecto. Esta es mi dirección. La mujer le entregó una tarjeta con sus datos. Te espero a las 5. Antes de que pudiera responder, Ramiro se acercó a ellas con paso decidido. Señora Guzmán, qué placer verla en estos tristes momentos. La tensión entre ambos era palpable. Matilde inclinó levemente la cabeza. Padre Ramiro, solo cumplía con mi deber cristiano de acompañar a la familia en su dolor. Muy considerado de su parte, replicó él con una sonrisa fría, especialmente considerando su distanciamiento de la Iglesia en los últimos años. La fe y la institución no siempre van de la mano, padre, como bien sabe. Con estas palabras enigmáticas, Matilde se despidió y se alejó con paso elegante. Ramiro se volvió hacia Lucía. Veo que ya has empezado a hacer contactos. Solo estaba siendo cortés, respondió ella, sosteniendo su mirada. La señora Guzmán puede ser una influencia problemática. Tiene ideas muy particulares sobre la Iglesia y sus representantes. Parece una persona interesante. Lo es, sin duda, pero también es conocida por difundir rumores sin fundamento. Hizo una pausa calculada. En cualquier caso, tengo que atender algunos asuntos parroquiales. Te veré en la casa para la cena. Lucía asintió, observando cómo Ramiro se alejaba para reunirse con un grupo de hombres entre los que se encontraban el obispo y el doctor Salgado. Los tres conversaban en voz baja, lanzando miradas ocasionales en su dirección. Con la sensación de estar siendo vigilada, Lucía decidió aprovechar el tiempo hasta su cita con Mercedes para visitar la hemeroteca municipal. Necesitaba buscar información sobre la Hacienda Las Ánimas y cualquier noticia relacionada con la parroquia de Santa Cruz en los años previos a su partida. La hemeroteca estaba ubicada en un edificio anexo al ayuntamiento. Era un lugar tranquilo, con pocas personas consultando los archivos. Lucía se presentó como periodista que investigaba la historia de las propiedades coloniales en Veracruz, lo cual no levantó sospechas. Comenzó revisando los periódicos locales de 1968 a 1971. No encontró nada relevante hasta agosto de 1969, cuando un pequeño artículo llamó su atención. Fallece en extrañas circunstancias empleada de la Hacienda Las Ánimas. Rosario Díaz, de 34 años, fue encontrada sin vida en su domicilio. La policía maneja la hipótesis de suicidio, aunque familiares insisten en que fue asesinada. Díaz trabajaba como cocinera en la Hacienda Las Ánimas, propiedad recientemente adquirida por la señora Carmen Vega. Las autoridades han cerrado el caso por falta de pruebas. Lucía fotografió el artículo y continuó su búsqueda. En noviembre del mismo año encontró otra noticia inquietante. Niña desaparecida es hallada en estado de shock. Isabel Torres, de 6 años, desaparecida hace 3 días, fue encontrada deambulando cerca de la carretera a Xalapa. La menor presentaba signos de maltrato físico y no ha pronunciado palabra desde su rescate. Las autoridades investigan el caso. El nombre Isabel hizo que Lucía recordara inmediatamente el medallón encontrado en la caja fuerte. Podría ser la misma niña de la fotografía. Continuó revisando los periódicos y encontró una noticia más, de enero de 1970. Trágico incendio cobra la vida de familia completa. Los Torres Guzmán perecieron anoche cuando su casa en las afueras de la ciudad se incendió mientras dormían.
Solo la hija mayor, Matilde Guzmán, de 35 años, sobrevivió por encontrarse fuera de la ciudad. La policía investiga el origen del fuego. Matilde Guzmán, el mismo apellido que la mujer que la había abordado en el cementerio. ¿Sería posible que Isabel Torres fuera familiar de Matilde? La cronología encajaba y explicaría el interés de la mujer en contactarla. Con estas nuevas pistas, Lucía se dirigió a la cafetería de Doña Consuelo para su encuentro con Mercedes. El local estaba casi vacío a esa hora de la tarde. La anciana ya la esperaba en una mesa apartada junto a la ventana. «No tengo mucho tiempo», dijo Mercedes en cuanto Lucía se sentó frente a ella. «El padre Ramiro espera que prepare la cena para esta noche». «Seré breve», prometió Lucía. «Quiero saber qué le entregó usted a Ramiro ayer, lo que encontró entre las cosas de mi tía». Mercedes palideció. «No sé de qué hablas». «La escuché, doña Mercedes. Mencionó fechas, nombres, lugares que estaba escribiendo mi tía». La mujer miró nerviosamente alrededor, confirmando que nadie pudiera escucharlas. «Tu tía llevaba un diario», confesó finalmente con voz apenas audible. «Lo escribía por las noches, cuando creía que nadie la veía. Empezó después de tu partida». «¿Y qué contenía ese diario?» «No lo sé con certeza. Solo leí algunas páginas por accidente, mientras limpiaba». Hizo una pausa. «Pero mencionaba la hacienda Las Ánimas y a varias niñas». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Qué niñas?» «Huérfanas principalmente, niñas del orfanato Santa Lucía, el que administra la diócesis». Mercedes bajó aún más la voz. «Tu tía escribió algo sobre adopciones irregulares y donaciones especiales. No entendí todo, pero parecía muy perturbada por ello. ¿Y sabe algo sobre una niña llamada Isabel Torres?» La reacción de Mercedes fue inmediata. Un temblor recorrió su cuerpo y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No deberías pronunciar ese nombre aquí. Es peligroso». «¿Qué le pasó a Isabel?», insistió Lucía. «No lo sé con certeza», respondió Mercedes, secándose una lágrima. «Solo sé que después de lo que ocurrió con ella, empezaron los retiros en la hacienda y el dinero comenzó a llegar». «¿Qué tipo de retiros?» «Para sacerdotes jóvenes y seminaristas. El obispo Montero, que entonces era solo un cura recién llegado de Roma, los organizaba personalmente. Ramiro participaba en todos ellos». «¿Y llevaban niñas a estos retiros?», preguntó Lucía, temiendo la respuesta. Mercedes se santiguó nerviosamente. «Yo solo limpiaba después. Encontraba ropa pequeña, a veces manchada de sangre. Cuando preguntaba, me decían que era de los hijos de los trabajadores de la hacienda que jugaban por allí». Hizo una pausa. «Pero la hacienda no tenía trabajadores con niños». Lucía sintió náuseas. Sus sospechas más terribles comenzaban a confirmarse. «Mi tía sabía lo que ocurría allí». «Al principio creo que no. Cuando compró la propiedad, pensaba destinarla realmente a retiros espirituales. Pero luego algo cambió». Mercedes miró el reloj nerviosamente. «Tengo que irme. Ya he dicho demasiado». «Una última pregunta», pidió Lucía, sujetando suavemente su mano. «¿Cree que mi tía fue asesinada?». Mercedes se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la mesa. «3 días antes de morir, tu tía me dijo que había tomado una decisión, que iba a hablar sin importar las consecuencias». Levantó la mirada, enfrentando a Lucía. La encontraron con una almohada sobre el rostro. El doctor Salgado dijo que había sido un infarto, que la almohada había caído sobre ella durante la convulsión. Pero yo la vestí para el velorio. Vi las marcas en su cuello. La anciana se levantó temblorosa. «Ten cuidado, Lucía. No confíes en nadie, especialmente en Ramiro. Está desesperado desde que supo que vendrías». «¿Por qué no denuncia todo esto, doña Mercedes?». «¿A quién? ¿A la policía? El jefe es primo del obispo. ¿A los periodistas locales?».
Todos dependen de la publicidad que pagan los negocios controlados por la diócesis. Negó con la cabeza. Además, tengo nietos, Lucía. No puedo ponerlos en peligro. Con estas palabras, la mujer salió rápidamente de la cafetería, dejando a Lucía sumida en pensamientos oscuros. La conversación había confirmado sus sospechas. Había un sistema de abuso organizado que involucraba a las más altas esferas de la iglesia local, con Ramiro y el obispo Montero a la cabeza. Las víctimas eran niñas vulnerables, principalmente huérfanas, y el dinero fluía a cuentas en el extranjero a cambio de su silencio. Y su tía Carmen, aunque inicialmente ignorante, se había convertido en cómplice al proporcionar la hacienda Las Ánimas como escenario para estos crímenes. Su intención de hablar finalmente la había llevado a la muerte. Lucía apagó el café y salió a la calle. El sol comenzaba a ponerse sobre Veracruz, tiñendo de naranja los edificios coloniales. Tenía que ser extremadamente cautelosa. Si Ramiro o el obispo sospechaban de su investigación, correría la misma suerte que su tía. Decidió no regresar inmediatamente a la casa. Necesitaba tiempo para ordenar sus ideas y planificar sus próximos pasos. Caminó hasta el malecón, donde el viento fresco del mar le ayudó a aclarar su mente. Mañana visitaría a Matilde Guzmán. Si sus sospechas eran correctas, esa mujer podría proporcionarle información crucial sobre Isabel Torres y los acontecimientos que habían desencadenado todo este horror. También necesitaba encontrar el diario de su tía, o al menos averiguar qué había hecho Ramiro con él. Con estos pensamientos, regresó a la casa cuando ya había anochecido. Encontró a Ramiro en el salón, sentado en un sillón con un vaso de whisky en la mano. No parecía sorprendido por su tardanza. «¿Dónde has estado?», preguntó con voz serena. «Caminando. Necesitaba tiempo para procesar todo esto», respondió ella, manteniendo un tono neutral. «Entiendo, la muerte siempre nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas». Dio un sorbo a su bebida. «¿Has cenado?» «Sí, comí algo en el centro». Ramiro asintió. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, él lo rompió. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Veracruz?» «No lo sé. Tengo que resolver algunos asuntos relacionados con la herencia de mis padres». «¿Qué asuntos?» «Todo fue resuelto hace años». «Eso es lo que tú dices», respondió Lucía, incapaz de contener cierta ironía. «Pero he encontrado información que sugiere lo contrario». Ramiro se tensó visiblemente. «¿Qué tipo de información?» «Documentos que indican que los terrenos junto al río nunca fueron vendidos y que la casa del centro no está siendo administrada como obra benéfica». «¿Dónde has encontrado esos documentos?» «Un abogado en Ciudad de México los tenía», mintió Lucía. «Los ha guardado todos estos años, esperando que yo los reclamara». Ramiro apuró su bebida y se levantó para servirse otra. Sus manos temblaban ligeramente. «Debe haber algún error. Puedo mostrarte los papeles de la venta si quieres». «Me encantaría verlos. Los buscaré mañana en la parroquia». Ramiro la miró fijamente. «¿Algo más que te inquiete?» Lucía decidió arriesgarse un poco más. «Me intriga la hacienda Las Ánimas. He oído que pertenecía a mi tía, pero que se realizaban retiros espirituales allí». El vaso que sostenía Ramiro se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Quién te ha hablado de la hacienda?» «Una señora mayor me abordó después del funeral. Creo que se llama Matilde Guzmán». La reacción de Ramiro fue instantánea. Un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo y su rostro palideció notablemente. Matilde Guzmán es una mujer perturbada que guarda rencor contra la Iglesia desde hace décadas. No deberías creer nada de lo que te diga. ¿Por qué guarda rencor? Su sobrina murió en un accidente trágico. Culpa a Dios y, por extensión, a la Iglesia. Es comprensible, pero ha distorsionado la realidad para dar sentido a su dolor. ¿Su sobrina era Isabel Torres?, preguntó Lucía directamente.
El vaso se deslizó de los dedos de Ramiro, estrellándose contra el suelo. El whisky se derramó sobre la alfombra, formando una mancha oscura que se extendía como una acusación silenciosa. —¿Dónde has oído ese nombre? —preguntó con voz ronca. —Lo leí en un periódico antiguo. Una niña que desapareció y luego fue encontrada en estado de shock cerca de la carretera a Xalapa. Ramiro se agachó lentamente para recoger los fragmentos de vidrio. Su voz sonaba controlada, pero Lucía podía percibir el esfuerzo que le costaba mantener la calma. Esa historia no tiene ninguna relación con nuestra familia ni con la hacienda. Es solo una trágica coincidencia que ocurriera en la misma época. Y el incendio que mató a toda la familia Torres Guzmán poco después, ¿también fue una coincidencia? Ramiro se incorporó, sosteniendo los pedazos de vidrio con tanta fuerza que un hilo de sangre comenzó a correr por su palma. Estás removiendo tragedias antiguas sin ningún propósito, Lucía. Algunas cosas es mejor dejarlas descansar, como a mi tía Carmen, desafió ella. ¿También es mejor dejar descansar las circunstancias de su muerte? Carmen murió de un infarto. El certificado médico es claro al respecto. Un certificado firmado por el doctor Salgado, quien casualmente estaba en el retiro espiritual de la Hacienda Las Ánimas en 1970, junto contigo y el entonces padre Montero. Ramiro dejó los vidrios sobre la mesa y se limpió la sangre con un pañuelo. Su expresión se había endurecido. Veo que has estado muy ocupada hoy. Pero te estás adentrando en terreno peligroso, prima. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Es una amenaza? Es una advertencia por tu propio bien. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mañana tengo que oficiar misa temprano. Te dejará las llaves para que puedas entrar y salir. Espero que reconsideres tu investigación. Cuando Ramiro se marchó, Lucía se quedó sola en el salón, con la sensación de haber cruzado un punto de no retorno. Su primo sabía ahora que estaba investigando, lo que la ponía en peligro inmediato, pero también confirmaba que había algo oscuro que ocultar, algo relacionado con Isabel Torres y los retiros en la hacienda. Subió a su habitación y aseguró la puerta con una silla bajo el picaporte. Sacó su grabadora y registró todo lo que había descubierto durante el día, desde los documentos en la caja fuerte de su tía hasta su conversación con Mercedes y la reacción de Ramiro ante la mención de Isabel Torres. Luego tomó su teléfono móvil y marcó el número de Daniel Herrera, su editor en el periódico de Ciudad de México. «Daniel, soy Lucía. Necesito que hagas algo por mí». Hablaba en voz baja, temiendo ser escuchada. «Busca toda la información que puedas sobre el orfanato Santa Lucía en Veracruz, la Fundación Santa Cruz para Obras Pías y cualquier denuncia de desaparición de menores en la zona entre 1968 y 1971. «¿En qué estás metida, Lucía?», preguntó Daniel con preocupación. «En algo grande y peligroso. Si no te llamo en 2 días, publica lo que te voy a enviar ahora mismo». Procedió a dictarle los nombres y fechas que había descubierto, así como sus sospechas sobre el sistema de abuso organizado. «Ten cuidado», advirtió Daniel. «Estas personas tienen poder». «Lo sé, por eso necesito que estés preparado. Si algo me pasa, asegúrate de que la verdad salga a la luz». Tras colgar, Lucía se recostó en la cama, exhausta pero incapaz de dormir. La imagen del medallón con la foto de Isabel no dejaba de atormentarla. ¿Qué le había pasado a esa niña? ¿Y cuántas más habían sufrido un destino similar? La lluvia comenzó a caer nuevamente sobre Veracruz, golpeando las ventanas con furia renovada. Lucía escuchaba cada sonido de la vieja casa, alerta ante cualquier indicio de que Ramiro pudiera intentar entrar en su habitación. Pero el único ruido era el de la tormenta y, a lo lejos, las campanas de la iglesia de Santa Cruz
Quedaban las 12 de la noche. Mañana visitaría a Matilde Guzmán, y si sus sospechas eran correctas, finalmente conocería la verdad sobre el pecado oculto que había marcado tantas vidas, incluida la suya propia. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Lucía despertó sobresaltada. Un ruido metálico procedente de la planta baja había interrumpido su sueño intranquilo. Se incorporó en la oscuridad, aguzando el oído. El sonido se repitió. Alguien intentaba abrir la puerta principal con sigilo. Con el corazón acelerado, se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver parcialmente la entrada de la casa. Una figura encapuchada manipulaba la cerradura con lo que parecía una ganzúa. No era Ramiro. La complexión era diferente, más robusta. Lucía tomó rápidamente su grabadora, su cámara y el medallón con la foto de Isabel, guardándolos en los bolsillos de su pantalón. Luego empujó el pesado armario hasta bloquear la puerta de su habitación. El intruso había conseguido entrar. Se escuchaban ahora pasos cautelosos en la planta baja. Evaluó sus opciones. Podría intentar salir por la ventana, pero era una caída de casi 6 metros hasta el jardín. Llamar a la policía no parecía una buena idea, considerando lo que Mercedes le había contado sobre la conexión entre el jefe de policía y el obispo Montero. Los pasos comenzaron a subir la escalera. Lucía contuvo la respiración, buscando desesperadamente algo que pudiera usar como arma. En el cajón de la mesita de noche encontró unas tijeras de coser que habían pertenecido a su tía. Las empuñó con fuerza, pegada a la pared junto a la puerta. Un crujido en el pasillo, luego silencio. La manija de su puerta se movió suavemente, probando si estaba cerrada. Al encontrar resistencia, el intruso comenzó a empujar con más fuerza. El armario se tambaleó ligeramente, pero aguantó. «Sé que estás ahí dentro», susurró una voz masculina que Lucía no reconoció. «No voy a hacerte daño. El padre Ernesto me envía para sacarte de la ciudad». ¿El padre Ernesto? Lucía recordó que ese era el nombre completo del obispo Montero. «¿Quién eres?», preguntó sin moverse de su posición. «Antonio Morales. Fui sacristán en Santa Cruz hasta 1971. Después de lo que pasó con Isabel. Ese nombre aparecía en la fotografía del retiro espiritual. A. Morales». Lucía dudó. ¿Podía confiar en este hombre? ¿Por qué debería creerte? Porque estaba allí cuando intentaste denunciar lo que habías descubierto. Porque te vi huir aquella noche. Y porque sé que Ramiro planea silenciarte, igual que silenciaron a tu tía. Las palabras provocaron un escalofrío en Lucía. Si eres quien dices ser, demuéstralo. Hubo una pausa al otro lado de la puerta. La noche que huiste, llevabas un vestido azul y una mochila escolar. Te di 50 pesos para el autobús a Ciudad de México. Te dije que buscaras a Elena Fuentes, una amiga de tu madre. Era cierto. Lucía recordaba perfectamente a aquel hombre joven, entonces ayudante del párroco, que la había encontrado llorando en la parada de autobuses y le había dado el dinero y el contacto que necesitaba para escapar. Lentamente apartó el armario y abrió la puerta. Ante ella estaba un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y una cicatriz que le recorría la mejilla derecha desde el ojo hasta la barbilla. Vestía completamente de negro y la miraba con ojos cansados, pero alertas. «Tenemos que irnos», dijo sin preámbulos. «Ramiro no está en la iglesia. Se reunió con Salgado y otros hace media hora en la Hacienda Las Ánimas. Cuando descubra que estoy aquí». «¿Qué tiene que ver el obispo Montero en todo esto?», interrumpió Lucía. «¿Por qué te enviaría a ayudarme? Ernesto Montero lleva años intentando expiar sus pecados», respondió Antonio. «Fue cómplice al principio, pero después intentó detener lo que ocurría en la hacienda. Por eso lo ascendieron a obispo y lo trasladaron a Veracruz para mantenerlo controlado.
Tiene demasiada información como para eliminarlo, pero no el valor suficiente para denunciar públicamente. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me ayuda después de tantos años? Porque la muerte de Carmen lo ha asustado. Teme ser el siguiente. Y porque sabe que tú tienes la credibilidad como periodista para exponer todo esto. Antonio miró nerviosamente hacia la ventana. Te lo explicaré en el camino. Ahora debemos salir de aquí. Lucía tomó su bolso y siguió a Antonio escaleras abajo. Salieron por la puerta trasera de la casa hacia un callejón poco iluminado donde un viejo Volkswagen los esperaba con el motor en marcha. Dentro estaba una mujer mayor a quien Lucía reconoció de inmediato. Matilde Guzmán. Veo que ya nos han presentado, dijo la mujer con una sonrisa tensa. Sube. Por favor, no tenemos mucho tiempo. Lucía se sentó en el asiento trasero y Antonio ocupó el del copiloto. El coche arrancó con un rugido apagado, adentrándose en las calles desiertas de Veracruz. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía. A mi casa, respondió Matilde. Es el único lugar seguro en este momento. Ramiro no sabe dónde vivo ahora. El trayecto duró unos 20 minutos. Se alejaron del centro histórico, dirigiéndose hacia una zona residencial más moderna en las afueras de la ciudad. La casa de Matilde era una construcción modesta pero elegante, rodeada por un alto muro con rejas. Una vez dentro, la mujer los condujo hasta el salón, donde les ofreció café. La tensión era palpable mientras los tres se sentaban, observándose mutuamente con una mezcla de desconfianza y necesidad mutua. «Supongo que tienes muchas preguntas», comenzó Matilde, dirigiéndose a Lucía. «Isabel Torres», respondió ella directamente. «¿Quién era?» Matilde cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Mi sobrina, la hija de mi hermana menor, María Torres, y su esposo, José. Isabel tenía 5 años cuando ocurrió, cuando la llevaron a la hacienda Las Ánimas. ¿Por qué? ¿Cómo llegó allí?» «Fue durante una celebración de primera comunión», intervino Antonio. «Yo trabajaba como sacristán en Santa Cruz. Ramiro, que entonces era diácono, se encargaba de preparar a los niños para el sacramento. Isabel era una de ellos. Ramiro comenzó a mostrar un interés especial en ella», continuó Matilde con voz tensa. «Le daba regalos, la invitaba a quedarse después de las clases de catecismo. María, mi hermana, estaba encantada con la atención del futuro sacerdote hacia su hija. Era una familia muy devota. Un día, Ramiro sugirió que Isabel participara en un retiro especial para niños seleccionados», añadió Antonio. «Dijo que el padre Montero, recién llegado de Roma con ideas modernas, dirigiría personalmente las actividades. Los padres de Isabel aceptaron, orgullosos de que su hija hubiera sido elegida». «El retiro era en la hacienda Las Ánimas», continuó Matilde. «Por entonces, la propiedad pertenecía a un empresario extranjero que la prestaba ocasionalmente para eventos religiosos. Isabel estuvo allí 3 días. Su voz se quebró al continuar. Cuando la devolvieron a casa, ya no era la misma niña. No hablaba, no comía, se orinaba en la cama, tenía moretones y otras heridas que el médico atribuyó a caídas durante los juegos. María y José querían presentar una denuncia, pero el párroco de entonces, el padre Delgado, los convenció de que no era necesario, que la iglesia se ocuparía de todo. Una semana después, Isabel desapareció, intervino Antonio. La buscaron por todas partes. Finalmente la encontraron 3 días más tarde, vagando cerca de la carretera a Xalapa. Estaba en shock, con signos evidentes de abuso. «Esta vez María y José no escucharon al padre Delgado», continuó Matilde. «Fueron directamente a la policía, pero el jefe, que ya entonces era pariente de Montero, les dijo que no había pruebas suficientes para acusar a nadie. Les sugirió que tal vez su hija se había escapado por su cuenta.
Lo peor, dijo Antonio, fue que Isabel había empezado a hablar de nuevo. Le contó a su madre lo que había pasado en la hacienda. Nombró a Ramiro, a Montero, a Salgado, que entonces era médico residente, y a otros. Y por eso los mataron, concluyó Lucía, sintiendo náuseas. Matilde asintió lentamente. El incendio ocurrió 3 meses después. María, José e Isabel murieron mientras dormían. La versión oficial fue que se había producido por un cortocircuito. Yo estaba en Mérida por trabajo. Eso me salvó. Cuando regresé para el funeral, supe inmediatamente que había sido provocado, continuó. Encontré entre las pertenencias de María, que habían sobrevivido al fuego, un cuaderno donde había anotado todo lo que Isabel le había contado. Nombres, fechas, detalles horribles que ninguna niña de 5 años podría inventar. ¿Tienes aún ese cuaderno?, preguntó Lucía. No, intenté usarlo para denunciar, pero desapareció de mi casa. Alguien entró y se lo llevó, junto con todas las fotografías de Isabel que tenía. Solo conservo una. Matilde sacó de su bolsillo un pequeño guardapelo idéntico al que Lucía había encontrado en la caja fuerte de su tía. Carmen tenía uno igual, dijo Lucía, mostrándole el medallón que había guardado. Matilde lo tomó con manos temblorosas. Esto era de María. Se lo regalé cuando Isabel nació. ¿Dónde lo encontraste? En la caja fuerte de mi tía, junto con el título de propiedad de la Hacienda Las Ánimas. Carmen compró la hacienda poco después del incendio, explicó Antonio, supuestamente para convertirla en un lugar de retiro espiritual. Pero en realidad era para controlar lo que ocurría allí, completó Matilde, para asegurarse de que no quedaran pruebas. ¿Pero por qué mi tía haría algo así?, preguntó Lucía, aunque temía conocer la respuesta. Antonio y Matilde intercambiaron una mirada incómoda. Finalmente, Antonio habló. Carmen amaba a Ramiro por encima de todo. Era su sobrino, pero lo había criado como a un hijo después de que sus padres murieran. No podía aceptar que fuera lo que era. Así que decidió encubrirlo, dijo Lucía con amargura. Al principio sí, asintió Antonio, pero con el tiempo comenzó a sospechar que las actividades en la hacienda no habían cesado, que Ramiro y los otros seguían abusando de niñas, principalmente huérfanas del orfanato Santa Lucía. El diario que Mercedes encontró, murmuró Lucía. ¿Era sobre eso? Carmen empezó a escribir todo lo que sabía hace unos 2 años, confirmó Matilde. Se acercó a mí en secreto, sabiendo mi conexión con Isabel. Me dijo que ya no podía vivir con la culpa, que quería confesarlo todo. ¿Y por eso la mataron? Ramiro descubrió lo que planeaba hacer, dijo Antonio. Carmen cometió el error de contárselo al obispo Montero, creyendo que la apoyaría. Pero Ernesto está demasiado comprometido, tiene demasiado que perder. El obispo le advirtió a Ramiro, continuó Matilde, y 3 días después Carmen apareció muerta. Infarto, dijeron, pero todos sabemos la verdad. Lucía procesaba toda esta información con horror creciente. ¿Y qué hay de la Fundación Santa Cruz para Obras Pías? Encontré extractos bancarios de una cuenta en Suiza. Ese es el núcleo del asunto, respondió Antonio. La fundación recibe donaciones de personas adineradas a cambio de acceso a las niñas durante los retiros. El dinero se deposita en Suiza y luego se distribuye entre los participantes. Ramiro y Montero son los principales beneficiarios, pero hay otros involucrados, jueces, políticos, empresarios. ¿Y sigue ocurriendo? Todavía llevan niñas a la hacienda. Matilde asintió con tristeza. El último retiro espiritual fue hace apenas 2 semanas. Tengo informantes en el orfanato que me dicen cuando seleccionan a las niñas. Intento seguirlas, documentar lo que puedo, pero es difícil. La hacienda está muy vigilada. ¿Por qué no has ido a las autoridades federales?, preguntó Lucía. Esto va más allá de la policía local. Lo intenté, respondió Matilde con amargura.
Hace 5 años reuní suficientes pruebas para presentar una denuncia formal. Un investigador federal vino a Veracruz. Una semana después lo encontraron flotando en el puerto con 2 balazos en la nuca. Ajuste de cuentas del narcotráfico, dijeron. La red de protección es extensa, añadió Antonio. Hay intereses poderosos que mantienen este sistema funcionando. No es solo la iglesia, es toda una estructura de poder local. Lucía se levantó y comenzó a caminar por el salón, intentando asimilar la magnitud de lo que estaba descubriendo. ¿Y yo? ¿Cómo encajo en todo esto? Tú eras la protegida de Carmen, explicó Antonio. Después de la muerte de tus padres, ella se ocupó de ti. Pero cuando cumpliste 17 años, empezaste a hacer preguntas incómodas. Encontraste fotografías que no deberías haber visto. Escuchaste conversaciones. Y descubrí lo de Isabel, recordó Lucía. La memoria de aquella noche regresaba ahora con claridad. Había encontrado un álbum de fotos oculto en el despacho de su tía, con imágenes de niñas en la hacienda, algunas de ellas claramente angustiadas. Y luego escuchó a Ramiro hablando con el entonces padre Montero sobre la sobrina de Matilde y cómo había sido necesario silenciarla. Intentaste hablar con el párroco, pero él era parte del sistema, continuó Antonio. Luego acudiste a la policía, pero te ignoraron. Finalmente decidiste huir. Y tú me ayudaste, dijo Lucía mirando a Antonio con renovada comprensión. ¿Por qué? Porque yo también fui víctima, respondió él con voz quebrada. Antes de ser sacristán, fui interno en el seminario donde Ramiro estudiaba, lo que me hicieron allí. Se detuvo, incapaz de continuar. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, Lucía habló. ¿Qué hacemos ahora? Tengo un editor en Ciudad de México que está esperando mi llamada. Puedo publicar todo esto, pero necesito pruebas sólidas. Las tenemos, dijo Matilde, o al menos sabemos dónde encontrarlas. Carmen guardaba un archivo completo en una caja de seguridad en el banco. Me dio la llave antes de morir. De su bolsillo sacó una pequeña llave dorada. Contiene fotografías, documentos, nombres, fechas, montos de dinero, todo lo que necesitas para exponer esta red. ¿Y por qué no la has usado?, preguntó Lucía. Porque necesito a alguien como tú para hacerlo público. Alguien con credibilidad periodística, con contactos en medios nacionales. Alguien que pueda garantizar que la historia salga a la luz y no sea enterrada como tantas otras veces. Además, añadió Antonio, la caja solo puede abrirse con la presencia de un familiar directo de Carmen. Tú eres su única heredera legal. Lucía asintió lentamente. Un plan comenzaba a formarse en su mente. El banco abre a las 9. Iremos juntos. Después me llevaré las pruebas a Ciudad de México y las publicaremos simultáneamente en varios medios, incluyendo algunos internacionales. No será tan sencillo, advirtió Matilde. Ramiro ya debe haber descubierto tu ausencia. Estará buscándote. Y tiene recursos, contactos. Por eso debemos actuar rápido, insistió Lucía. Y tengo otra idea. Quiero visitar la Hacienda Las Ánimas. Antonio la miró alarmado. Es demasiado peligroso. Ese lugar está vigilado. Pero es propiedad de mi tía y yo soy su heredera. Tengo derecho a visitarla. Además, si Ramiro está reunido allí con los otros, como dijiste, es una oportunidad para obtener más pruebas. Es una locura, protestó Matilde. Te estarías metiendo en la boca del lobo. No iría sola. Necesitaría que Antonio me acompañara, que me mostrara los lugares específicos, los puntos de acceso. Podríamos llevar una cámara, grabar lo que encontremos. Antonio dudó. Hay pasajes secretos en la hacienda, habitaciones ocultas que solo los iniciados conocen. Podría mostrártelos, pero el riesgo es enorme. Ya estamos en riesgo, respondió Lucía. Ramiro sabe que estoy investigando.
No se detendrá hasta silenciarme como hizo con mi tía. Nuestra única opción es exponer todo esto lo más rápido posible. Tras una larga discusión acordaron un plan. Visitarían el banco por la mañana para recuperar las pruebas de la caja de seguridad. Luego, mientras Matilde organizaba una vía segura para que Lucía regresara a Ciudad de México, ella y Antonio visitarían brevemente la hacienda Las Ánimas, aprovechando que era día laboral y habría menos actividad. Deberíamos descansar unas horas, sugirió Matilde, señalando que ya eran casi las 5 de la madrugada. Os mostraré dónde podéis dormir. Condujo a Lucía a una pequeña habitación de invitados, sencilla pero acogedora. Antes de dejarla sola, la mujer se detuvo en la puerta. Hay algo que deberías saber, algo que no hemos mencionado. ¿Qué es?, preguntó Lucía, sintiendo que aún quedaban secretos por revelar. Tu tía Carmen no era la única que guardaba pruebas. El obispo Montero también tiene un archivo completo, su propio seguro de vida. Por eso sigue con vida, a pesar de sus remordimientos. Si algo le pasara, todo saldría a la luz automáticamente. ¿Y por qué no usa esas pruebas? Miedo, culpa, una mezcla de ambos. Ernesto es un hombre débil que se dejó arrastrar por Ramiro hace décadas. Ahora está atrapado en su propia telaraña de mentiras y silencios cómplices. Matilde hizo una pausa. Pero hay algo más personal que deberías saber. ¿Qué? El accidente de coche que mató a tus padres. No fue un accidente. Estaban comenzando a hacer preguntas sobre los frecuentes viajes de Ramiro a la hacienda. Tu madre especialmente sospechaba algo. La revelación golpeó a Lucía como un puño físico. ¿Estás diciendo que Ramiro? No puedo afirmarlo con certeza, pero la coincidencia es demasiado grande. Tus padres mueren en un accidente inexplicable y 2 meses después, Carmen compra la hacienda y se convierte en tu tutora legal y la de Ramiro. Todo queda en familia, todo bajo control. Con esta última y devastadora información, Matilde la dejó sola. Lucía se recostó en la cama sin esperanzas de dormir. Las piezas del rompecabezas encajaban ahora con terrible claridad. Su vida entera había sido moldeada por los crímenes de Ramiro y sus cómplices, por el silencio de su tía, por el miedo de toda una comunidad a enfrentar la verdad. Mientras observaba el amanecer a través de la ventana, Lucía renovó su determinación. Expondría toda la red de abuso, haría justicia por Isabel, por sus padres, por su tía Carmen y por todas las niñas que habían sufrido en silencio durante décadas. Y Ramiro, el obispo Montero, el doctor Salgado y todos los demás implicados pagarían finalmente por sus crímenes. Con esta firme resolución cerró los ojos, permitiéndose un breve descanso antes del peligroso día que la esperaba. El Banco Nacional de Veracruz abrió sus puertas puntualmente a las 9 de la mañana. Lucía, acompañada por Matilde, entró con paso decidido, intentando proyectar una calma que estaba lejos de sentir. Antonio esperaba en el coche, vigilante, listo para alertarlas si detectaba algo sospechoso. El gerente del banco, un hombre de mediana edad con expresión afable, las recibió personalmente. Matilde era clienta desde hacía décadas y gozaba de cierto prestigio en la institución. «Señora Guzmán, qué placer verla», saludó el hombre. «¿En qué podemos servirle hoy?» «Buenos días, señor Velázquez. Le presento a Lucía Mendoza, sobrina de Carmen Vega, fallecida recientemente. Necesitamos acceder a su caja de seguridad». El gerente dirigió una mirada evaluadora hacia Lucía. «Por supuesto, necesitaré documentación que acredite su identidad y su relación con la señora Vega». Lucía extrajo de su bolso su identificación oficial y una copia del testamento de sus padres, donde se nombraba a Carmen como su tutora legal. El gerente los examinó con detenimiento. «Todo parece en orden. Acompáñenme, por favor».
Las condujo hasta una sala apartada donde se encontraban las cajas de seguridad. El procedimiento fue meticuloso. Verificación de firmas, comprobación de claves, apertura de 2 cerraduras diferentes. Finalmente, el gerente extrajo una caja metálica rectangular y la colocó sobre una mesa. «Las dejaré a solas. Tómense el tiempo que necesiten». Cuando se quedaron solas, Matilde sacó la pequeña llave dorada de su bolsillo y se la entregó a Lucía. «Hazlo tú, es tu derecho». Con manos ligeramente temblorosas, Lucía abrió la caja. En su interior encontraron varios sobres cuidadosamente etiquetados con fechas, un cuaderno de tapas negras, varias memorias USB y un paquete de fotografías atadas con una cinta roja. «Todo está aquí», murmuró Matilde, revisando rápidamente el contenido. Los registros de transferencias bancarias, las actas de las reuniones de la fundación, los nombres de todos los implicados. Lucía tomó el cuaderno y lo hojeó. Era el diario de su tía Carmen, escrito en una caligrafía pulcra y detallada. Las primeras entradas databan de 1971, poco después de la huida de Lucía. Las últimas, de apenas una semana antes de su muerte. «Tenemos que llevarnos todo esto», dijo Lucía guardando el contenido en su bolso. «No podemos arriesgarnos a que alguien lo encuentre». Salieron del banco con la valiosa documentación y se reunieron con Antonio en el coche. Le mostraron brevemente lo que habían encontrado. «Esto es suficiente para hundirlos a todos», comentó él después de examinar algunos documentos. «Deberíamos ir directamente al aeropuerto, sacar esto de Veracruz lo antes posible». «Aún no», respondió Lucía con firmeza. «Necesito visitar la hacienda primero. Hay algo que no encaja, algo que está incompleto». «¿A qué te refieres?», preguntó Matilde. «En el diario de mi tía menciona varias veces una evidencia definitiva que guardaba en un lugar seguro de la hacienda, algo que ni siquiera Ramiro conocía». Antonio y Matilde intercambiaron miradas de preocupación. «Es muy arriesgado», insistió él. «Ramiro podría estar allí o alguno de sus cómplices». «Hoy es jueves», respondió Lucía. «Según el diario, los jueves por la mañana Ramiro siempre está en el seminario, dando clases a los futuros sacerdotes. Es nuestra mejor oportunidad». Tras un intenso debate, acordaron seguir el plan original. Antonio y Lucía visitarían brevemente la hacienda Las Ánimas, mientras Matilde organizaba el viaje de regreso a Ciudad de México para esa misma tarde. La hacienda se encontraba a unos 30 kilómetros de Veracruz, en una zona semiboscosa, alejada de los principales núcleos urbanos. Era una imponente construcción colonial de 2 plantas, con anchos muros de piedra y un patio central con una fuente. El lugar parecía desierto cuando llegaron, tal como habían previsto. «La entrada principal estará cerrada», explicó Antonio mientras estacionaba el coche en un camino secundario oculto entre la vegetación. «Pero hay un acceso por la parte trasera que solo conocen los empleados. Podemos entrar por ahí». Se acercaron cautelosamente, comprobando que no hubiera guardias ni cámaras de seguridad. La puerta trasera, tal como había dicho Antonio, estaba cerrada solo con un simple candado que lograron forzar sin demasiada dificultad. Al entrar, el aire denso y viciado los recibió como una presencia física. La hacienda olía a humedad, a incienso y a algo más. Un olor indefinible pero inquietante que parecía haberse impregnado en las paredes mismas. «¿Por dónde empezamos?», susurró Lucía, sacando su cámara. «El diario mencionaba un lugar seguro que ni Ramiro conocía», reflexionó Antonio. «Tiene que ser alguno de los pasajes secretos. Hay varios en la hacienda, construidos durante la época colonial para escapar de posibles ataques». Los condujo a través de habitaciones polvorientas y pasillos silenciosos. La hacienda parecía abandonada, pero diversos detalles revelaban que se utilizaba regularmente. Sábanas limpias en algunas camas,
restos de velas recién quemadas, botellas de licor a medio consumir. En una de las habitaciones del fondo, decorada como una pequeña capilla privada, Antonio se detuvo. Aquí es donde se realizaban los rituales previos, explicó con voz tensa. Los retiros espirituales comenzaban siempre con una misa especial. Lucía fotografió la estancia, sintiendo náuseas al imaginar lo que habría ocurrido allí. Y después, ¿dónde? Antonio señaló una puerta lateral. Las niñas eran llevadas a las habitaciones de arriba. Cada benefactor tenía asignada una. Subieron por una escalera estrecha hasta el segundo piso. El pasillo estaba flanqueado por puertas cerradas a ambos lados. Antonio abrió una de ellas, revelando una habitación pequeña y austera, con una cama individual y un crucifijo en la pared. «Parecen celdas de monasterio», comentó Lucía, fotografiando el interior. Esa era la idea, mantener la apariencia de un retiro religioso. Antonio cerró la puerta y continuó avanzando por el pasillo. «Pero lo que buscamos debe estar en otro lugar. Tu tía no habría escondido nada importante en estas habitaciones, demasiado accesibles». Llegaron al final del corredor, donde una pintura religiosa de gran tamaño cubría casi toda la pared. Antonio la examinó cuidadosamente, palpando los bordes del marco. «Aquí», murmuró finalmente, presionando un punto específico. La pintura se deslizó silenciosamente hacia un lado, revelando un pasadizo oculto. «¿Cómo sabías eso?», preguntó Lucía asombrada. «Fui sacristán aquí durante años. Conocía todos los secretos de la hacienda, o al menos eso creía». El pasadizo los condujo a una pequeña habitación circular, sin ventanas, iluminada débilmente por la luz que entraba desde el corredor. En el centro había una mesa de madera maciza y, sobre ella, una caja fuerte empotrada en el suelo. «Nunca había visto esto», confesó Antonio, sorprendido. «Debe ser lo que Carmen mencionaba en su diario». La caja tenía un sistema de combinación antiguo. Lucía recordó algo que había leído en el diario. Su tía utilizaba siempre la misma secuencia de números para todas sus cerraduras y contraseñas. Introdujo la fecha de nacimiento de Carmen, 1807-45. El mecanismo cedió con un chasquido metálico. En el interior encontraron un sobre grande de papel manila y junto a él una pequeña cámara de video antigua. Lucía extrajo primero la cámara, comprobando que tenía una cinta en su interior. Luego abrió el sobre, que contenía varias fotografías en blanco y negro y un documento manuscrito. Las fotografías mostraban escenas de los retiros espirituales, sacerdotes y hombres de apariencia adinerada rodeando a niñas pequeñas, algunas claramente aterrorizadas. Reconoció a Ramiro en varias de ellas, más joven, pero inconfundible, y también al doctor Salgado y al padre Delgado. En una esquina de cada fotografía había una fecha. Las imágenes abarcaban desde 1968 hasta 1985. El documento manuscrito resultó ser una confesión firmada por el propio obispo Montero, fechada en 1975, donde admitía su participación en los abusos y detallaba los nombres de todos los implicados, incluyendo políticos locales, jueces y empresarios prominentes. «Esto es dinamita pura», murmuró Antonio revisando el material. «Con esto podríamos hundirlos a todos». «¿Y la cámara?», preguntó Lucía, examinándola. Era un modelo de los años 80, pero parecía en buen estado. «Debe contener alguna grabación importante, pero necesitaríamos un reproductor compatible para verla». «Matilde debe tener uno en casa», sugirió Lucía. «Guardemos todo esto y salgamos de aquí lo antes posible». Estaban a punto de abandonar la habitación secreta cuando un ruido de pasos en el corredor los alertó. No estaban solos. «Escóndete», susurró Antonio, empujando a Lucía hacia un rincón oscuro de la habitación.
Él se colocó junto a la entrada del pasadizo, listo para cerrarla si era necesario. Los pasos se acercaban lentamente, como si alguien estuviera inspeccionando cada habitación. Lucía contuvo la respiración, aferrando con fuerza el sobre con las pruebas y la cámara. Si los descubrían ahora, todo habría sido en vano. Un hombre apareció en la entrada del pasadizo, iluminado a contraluz por la luz del corredor. Lucía ahogó un grito al reconocerlo. Era Ramiro. «Sabía que vendrías aquí», dijo con voz serena, dirigiéndose a la oscuridad donde Lucía se ocultaba. Carmen siempre fue demasiado predecible. Era obvio que guardaría algo en este lugar. Antonio salió de su escondite, colocándose frente a Ramiro. «Déjala ir, Ramiro. Ya no puedes seguir ocultando lo que hiciste». «Antonio», dijo Ramiro con una sonrisa fría. «El fiel sacristán. Siempre supe que eras un traidor. ¿Crees que no sabía que ayudaste a Lucía a escapar aquella noche?» «Lo sabías, y aún así me mantuviste cerca», respondió Antonio, «porque te resultaba útil, porque podías vigilarme, y porque eras uno de nosotros, te gustara o no admitirlo», replicó Ramiro. Luego dirigió su mirada hacia el rincón donde Lucía permanecía oculta. «Sal, prima, no tiene sentido que te escondas. Encontraré lo que has descubierto, con o sin tu cooperación». Lucía emergió lentamente de las sombras, sosteniendo con fuerza el sobre y la cámara. «Se acabó, Ramiro. Tenemos todas las pruebas. Los nombres, las fechas, el dinero, todo». «¿Y crees que eso importa?», respondió él con desdén. «¿Crees que eres la primera que intenta exponernos? Otros lo han intentado antes y todos han fracasado. Tenemos protección en los más altos niveles». «Esta vez es diferente», intervino Antonio. «El obispo Montero está de nuestro lado. Está cansado de vivir con la culpa, de ser tu títere». Una expresión de genuina sorpresa cruzó el rostro de Ramiro. «¿Ernesto? Imposible. Es demasiado cobarde para traicionarnos». «Te equivocas», dijo Lucía. «Fue él quien envió a Antonio a rescatarme anoche. Sabe que la muerte de mi tía fue el límite. No quiere más sangre en sus manos». Ramiro pareció dudar por un momento, pero luego recuperó su compostura. «No importa. Un obispo caído en desgracia no puede protegeros. Nadie creerá su palabra contra la mía». «No se trata solo de su palabra», continuó Lucía, señalando el sobre que sostenía. «Tenemos documentos, fotografías, la confesión firmada del propio Montero. ¿Y esto?». Levantó la cámara. «No sé qué contiene, pero mi tía la consideraba la evidencia definitiva». Por primera vez, Ramiro mostró signos de inquietud. Sus ojos se fijaron en la cámara con una mezcla de reconocimiento y temor. «Eso no debería existir. Nos aseguramos de destruir todas las grabaciones». «Parece que mi tía guardó una copia», respondió Lucía. «Y ahora está en mis manos». El sacerdote dio un paso hacia ella, pero Antonio se interpuso. «No te acerques más, Ramiro. Se acabó». «Nada se ha acabado», replicó con frialdad. «¿Crees que han llegado hasta aquí por casualidad? ¿Que no sabía que estaban en casa de Matilde Guzmán? Los he estado siguiendo desde que salieron del banco». Estas palabras provocaron un escalofrío en Lucía. «¿Dónde está Matilde? ¿Qué le has hecho?». «Nada, por ahora. Está en su casa preparando vuestro viaje a Ciudad de México, ignorante de que nunca llegaréis allí». Ramiro extrajo un pequeño revólver de su sotana. «Esta hacienda ha visto muchas tragedias a lo largo de los años. 2 más no harán diferencia». Antonio se movió con sorprendente agilidad para su edad, lanzándose contra Ramiro antes de que pudiera apuntar correctamente. Ambos hombres cayeron al suelo, forcejeando por el control del arma. «¡Corre, Lucía!», gritó Antonio. «¡Llévate las pruebas! ¡Sal de aquí!». Lucía dudó un instante, pero comprendió que la prioridad era poner a salvo la evidencia. Con el sobre y la cámara firmemente agarrados, se deslizó junto a los hombres que luchaban y salió al corredor.
Escuchó un disparo cuando ya estaba en las escaleras. Se detuvo, paralizada por el terror, sin saber quién habría recibido el impacto. Segundos después, pasos apresurados le indicaron que alguien se acercaba. Se ocultó tras una columna, conteniendo la respiración. Ramiro apareció en lo alto de la escalera, con el arma en la mano y un corte sangrante en la mejilla. Miraba frenéticamente a su alrededor, buscándola. «¡Lucía!», gritó. «No hay salida. La hacienda está rodeada. Entrega las pruebas y te dejaré marchar». Era una mentira obvia. Lucía sabía que Ramiro no podía permitirse dejarla con vida, no después de lo que había descubierto. Aprovechando un momento de distracción, cuando él miró en dirección contraria, descendió sigilosamente el resto de las escaleras y se dirigió hacia la cocina, recordando que Antonio había mencionado una salida por allí. La cocina era una estancia amplia y oscura, con grandes fogones de leña y una despensa al fondo. Lucía se movió entre las sombras, escuchando atentamente los pasos de Ramiro, que ahora bajaba las escaleras lentamente, consciente de que ella seguía en la casa. Encontró la puerta trasera, pero estaba cerrada con llave. Buscó frenéticamente una salida alternativa y divisó una pequeña ventana sobre el fregadero. Era estrecha, pero quizás lo suficiente para que pudiera pasar. Colocó el sobre y la cámara en el alféizar exterior y se impulsó hacia arriba, intentando no hacer ruido. Estaba a medio camino cuando escuchó la voz de Ramiro justo detrás de ella. «Siempre fuiste obstinada, prima, igual que tus padres». Se giró lentamente, aún colgada del alféizar, y vio a Ramiro apuntándola con el revólver. Su rostro, normalmente impasible, mostraba ahora una mezcla de ira y resignación. «No tenía que ser así», continuó él. «Podías haber seguido con tu vida en Ciudad de México, ignorando lo que ocurría aquí. Carmen lo entendió durante años. Algunas verdades es mejor no conocerlas». «Como mi tía», replicó Lucía, ganando tiempo. «Antes o después de que la asfixiaras con una almohada». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Ramiro. «¿Quién te dijo eso?» «Mercedes vio las marcas en su cuello, y el diario de mi tía menciona que temía por su vida, que sabía que la vigilabas desde que empezó a escribir todo lo que sabía». «Carmen se volvió débil al final», respondió él con desdén. «Tantos años guardando silencio, protegiendo nuestro trabajo, y de repente desarrolla una conciencia. Patético». «¿Nuestro trabajo?», repitió Lucía con incredulidad. «¿Así llamas a abusar de niñas indefensas? ¿A destruir sus vidas? Tú no entiendes nada», espetó Ramiro. «Lo que hacemos aquí es especial, único. Algunas personas están dispuestas a pagar fortunas por experiencias que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Gracias a ello, la parroquia prospera. La diócesis recibe donaciones generosas, se construyen escuelas y hospitales. Con el sufrimiento de niñas inocentes como base», replicó Lucía, sintiendo que la náusea la invadía. «Como Isabel Torres». Al escuchar ese nombre, algo cambió en la expresión de Ramiro. Una sombra cruzó su rostro, un atisbo de remordimiento, miedo. «Isabel fue un accidente», murmuró, más para sí mismo que para Lucía. «No debió ocurrir así. Era demasiado pequeña, demasiado frágil. ¿Y por eso la familia entera tuvo que morir? ¿Por un accidente?» «Fue necesario», respondió, recuperando su frialdad. «Igual que fue necesario con tus padres cuando empezaron a hacer preguntas incómodas». La confirmación de lo que Matilde le había insinuado golpeó a Lucía con fuerza. «Entonces, es cierto, tú los mataste. Yo no personalmente. Tenemos personas que se ocupan de esos detalles técnicos. Fue un accidente perfectamente orquestado. Nadie sospechó jamás». «Hasta ahora», replicó Lucía. «Todo saldrá a la luz. Antonio habrá contactado con Matilde, que tiene copias de todas las pruebas,
Incluso si me matas, la verdad se sabrá. Antonio está muerto, respondió Ramiro con una sonrisa cruel. Y Matilde Guzmán recibirá pronto la visita de algunos amigos míos. Será otra tragedia más en Veracruz, una anciana solitaria víctima de un asalto violento. Mientras hablaba, Lucía había conseguido alcanzar con su mano libre un pesado cazo de cobre que colgaba junto a la ventana. En un movimiento rápido lo lanzó contra Ramiro, impactando en su brazo armado. El revólver se disparó, pero la bala se incrustó en el techo. Aprovechando la confusión, Lucía se impulsó completamente a través de la ventana, cayendo al exterior sobre un parterre de flores. Recogió el sobre y la cámara y corrió hacia la espesura del bosque que rodeaba la hacienda. A sus espaldas escuchó la maldición de Ramiro y luego el sonido de la puerta trasera abriéndose con violencia. La persecución había comenzado. Lucía conocía superficialmente el terreno gracias a algunas visitas realizadas en su infancia, antes de que la hacienda se convirtiera en escenario de horrores. Sabía que había un camino secundario que conducía a la carretera principal, pero estaba segura de que Ramiro lo vigilaría. En vez de dirigirse allí, optó por adentrarse más en el bosque, buscando un sendero que, si recordaba correctamente, llevaba a una pequeña aldea de pescadores junto al río.